vayan a intervenir. Obviamente se aceptan todo tipo de intervenciones. Entonces el problema dice así, el que vamos a trabajar hoy. Se mezclan 30 litros de una solución 0.6 M. Entonces yo tengo que traducir qué significa esa M, y esa M en nuestro contexto de soluciones significa molaridad de sulfuro de potasio. Se mezclan con 20.000 mililitros de una solución al 30% masa a volumen. Acá le están diciendo que es, o sea, gramos sobre mililitros de nitrato de níquel, que sería este. Lo primero que nos pregunta es cuál es el reactivo límite, lo que hemos venido trabajando. Y la segunda pregunta sería, si la solución final tiene una concentración del 5% masa a masa de nitrato de potasio, o sea, de uno de los productos que es este, y su masa final es la masa final de la solución, es de 5.000 gramos, ¿cuál fue el porcentaje de rendimiento de la reacción? La reacción es, entonces te dan la reacción. Entonces, ¿qué es lo primero que haríamos? Como siempre es balancear la ecuación. ¿Alguien me sugiere cómo balancearla? Ok, entonces lo que siempre les he dicho es, trate de buscar la especie química que tenga mayor cantidad de elementos, no en número, sino en variedad. Entonces, por ejemplo, yo acá observo que hay 2 elementos, acá observo que hay 3, acá hay 2 y acá también hay 3. Entonces, ¿dónde sería ideal comenzar con mi número? O con el 1, que yo les sugiero sería acá o acá. Pero en este caso veo que acá hay mayor cantidad a la vez de mayor cantidad de elementos. Entonces acá voy a colocar mi 1. Según ese 1 que yo acabo de colocar, ¿cuántos níquel hay? 1. Entonces al otro lado también debe haber un 1. Entonces colocaría un 1 acá. Según ese 1 que yo acabo de colocar, y esto va a ser algo nuevo y algo que vamos a tocar en el próximo tema, van a haber especies que siempre van a estar juntas, ¿sí? Como el NO3 o el ion nitrato. ¿Y cuántos de esos nitratos o NO3 hay? Hay 2. Según este 1, 1 por 2, 2. Entonces acá, donde está también el ion nitrato, mire que él no se separó, estuvo junto. Entonces le voy a colocar un 2 para que también haya un 2. ¿Quién me falta por balancear? El potasio o el sulfuro de potasio. Entonces acá tengo que hay 2 potasios y acá tengo que hay un sulfuro. Entonces observo que si yo coloco un 1 acá, cumpliría esas dos condiciones. Habrían 2 potasios y un sulfuro. Entonces la ecuación ahí supuestamente me quedó balanceada. Recuerde que la invitación es que usted siempre confirme esto por el balance de masa, que fue donde nació esto. Entonces, como lo confirmamos por el balance de masa, multiplico una mol, que significan estos números, o 2 moles en este caso, por el peso molecular de la sustancia. Recuerden que también les había sugerido, les había mostrado que cuando sean ingenieros, tengan sus hojas de cálculo lista para disminuir el tiempo de cálculo. Entonces, por ejemplo, acá tengo el K2S, mientras que yo voy a la tabla periódica y busco el peso del potasio, que se repite 2 veces, y el azufre, que está una vez, ya esto me lo calculo sin necesidad de ir por mi tabla periódica que la tengo ahí guardada. Entonces, según mi hoja de cálculo, esta sustancia pesa 110 gramos por cada mol, es decir, cuando usted tenga 110 gramos de esta sustancia, tendrá una mol, más seguiríamos balanceando. Pero antes les quiero mostrar que también hay muchas herramientas, ya que la educación es virtual, muchas herramientas en la web que lo pueden ayudar. Entonces, mire, por ejemplo, esta. Esta es una calculadora de pesos moleculares, entonces va a ser lo mismo que hace mi hoja de cálculo. Entonces yo acá le escribo K una vez, S dos veces, B, K dos veces, perdón, S una vez. Y le digo calcular. Y mire que ya de una vez calculó y me dijo que esa sustancia, además de la propaganda, me dijo que esa sustancia pesa 110.2. Esta está mucho más exacta, aunque recuerde que como nosotros no hemos confirmado esos pesos atómicos, es decir, nunca hemos ido al laboratorio a confirmar que realmente el potasio pese 39 y que el azufre pese 32.075, entonces lo hacemos aproximado. Pero mire que hay recursos web que lo pueden ayudar para que usted confirme sus cálculos. No para que lo haga del todo, o ya si usted quiere hacer los problemas el día que lo hagamos, ¿sí? Pues aprender a usar la herramienta. Si ya está, es para usarla. Listo, entonces esta sustancia pesa 110. Me voy para el nitrato de níquel. Entonces coloco el 1 de una mol y hago la cuenta del peso molecular. Y mire que lo voy a calcular de la siguiente manera. Este 2 está multiplicando lo que hay en paréntesis. Entonces de nitrógeno tendría 2 y de oxígeno tendría 6. Entonces voy a mi hoja de cálculo y le digo, de níquel, en esa sustancia, tengo 1,
de nitrógeno tengo 2 y de oxígeno tengo 6 porque se multiplicó por 2. Y entonces mi hoja de cálculo me dice que esa sustancia pesa 183 gramos por cada mol. Listo, entonces de esta sustancia tendré 183 gramos por cada mol. Y me voy para los productos. Lo mismo será con el sulfuro de níquel, se llama ese. Entonces le vamos a colocar las moles y los gramos y vamos a calcular nuevamente. Y será mucho más fácil porque acá solamente tendré que colocar S1 y el oxígeno lo borro. Y entonces me dice que el sulfuro de níquel pesa 91. Por último voy a calcular el nitrato de potasio. Entonces este sería 2, ya cambiaría porque el número del balanceo es 2, el resto fue 1. 2 y lo multiplico por el peso molecular, 2 moles. Y voy nuevamente a mi hoja de cálculo. Primero será el potasio, 1, el nitrógeno estará una vez y el oxígeno estará 3 veces en el ion nitrato para que lo vayan conociendo. Y me dice que esta sustancia pesa 101. Bien, entonces acá le coloco 101 gramos por cada mol. Y ya hago las cuentas, entonces 1 por 110 me daría 110 gramos de la primera sustancia. Necesita la ecuación química balanceada y le coloco de qué sustancia porque esto me va a ayudar mucho después, tanto para el reactivo límite como para hacer las cuentas. ¿Listo? Del nitrato de níquel tendría 183 porque se multiplica por 1. Gramos de quién? De nitrato de níquel lo coloco al lado, siempre para marcar de quién estoy hablando. Y eso me dará los productos, 91 gramos de sulfuro de níquel y más 2 por 101, pues 202 gramos de quién? De nitrato de potasio. Ahí tengo mi ecuación balanceada arriba en moles. Acá la balanceamos, estos números o coeficientes estequiométricos son en moles y esto sería en gramos. Esta sería más práctico hacerla, ¿sí? En este mundo, porque en este mundo usted puede decir, ah, bueno, yo peso 110 gramos de esa sustancia y peso 183, lo revuelvo, ¿sí? Y me dicen que me van a dar 91 de este y 202 de este. Sí utilizo las condiciones estequiométricas, pero también puedo hacer cálculos porque es que es un desperdicio utilizar 110 gramos, por ejemplo, si usted apenas va a hacer esta reacción para conocerla. Yo utilizaría 0.1 miligramos, porque tengo la báscula en el colegio para hacerlo. Y lo mezclo con 0.1 miligramos de esto. ¿Por qué? Por el medio ambiente. Y así ahorro materia y energía. Y entonces, por allá, todo este balanceo nació de que un químico pesaba los reactivos y pesaba los productos, el señor Lavoisier, y propuso la ley de conservación de masa. Si nuestro balanceo de arriba quedó bien, la suma de los reactivos debe ser igual a la suma de los productos. De ahí nació todo lo que hay arriba. Lo hicimos al revés, pero de ahí nació todo lo que hay en la parte de arriba. Entonces 110 más 183 nos daría 293 gramos. Eso pesan los reactivos. Y si nos quedó bien, lo mismo debe pasar con los productos. Y 91 más 202 efectivamente nos da 293. Eso nos quiere decir que la ecuación está bien balanceada. Acá simplemente, ¿qué hemos hecho? Balance en moles, balance en masa. Apenas balanceamos la ecuación. Y van 12 minutos de clase. Seguimos ahorita leyendo nuestro problema. Entonces, el problema nos dice, se mezclan 30 litros de una solución 0.6 molar de sulfuro de potasio, es decir, el primer reactivo. Yo esta información que me acaban de dar en mi problema, la tengo que llevar a dos cosas, o a moles para poderla comparar, o a gramos. Pero recuerde que como al final nos dan el porcentaje masa a masa, entonces más bien llevémosla de una vez a gramos. ¿Qué hago para eso? Pues voy a mi taller, al taller donde está la teoría, y de ahí traigo la fórmula de molaridad, voy y la consulto. ¿Cuál es la fórmula de molaridad? Entonces la fórmula de molaridad me dice que son moles de soluto sobre litros de solución. ¿Quién será el soluto en este caso? Pues el sulfuro de potasio. Ese será el soluto. Litros de solución me están diciendo que son 30 litros. Y la molaridad M me están diciendo que es 0.6. Ah, entonces ya me voy y trato de reemplazar acá. Entonces M sería 0.6 molar o, traduciendo eso, moles por cada litro. ¿Sí?
litros de solución, entonces voy y leo otra vez cuántos litros de solución hay, me dicen que 30 litros, ok, entonces esto sería 30 litros, el volumen de la solución o los litros de solución serían 30 litros. De esa ecuación, ¿quién no conozco? ¿A quién me queda faltando por conocer? El número de moles del soluto, ¿sí? Y recuerde que yo el número de moles lo puedo resumir con la letra N, o ñu. ¿Moles de qué soluto? Para tenerlo muy en claro y muy en cuenta, de este soluto. Entonces, de una vez, para ir marcando mi sustancia, lo coloco allá. ¿Moles de qué soluto? De este soluto, es el que estoy trabajando. Moles, lo puedo colocar como subíndice para que me quede más ordenado. Moles de sulfuro de potasio. Y entonces despejo la ecuación. ¿Qué está haciendo el 30? ¿Está dividiendo o está en el denominador? Para yo sacarlo de acá, va a pasar a multiplicar al otro lado, ¿sí? Va a pasar al numerador. Entonces, al otro lado me quedaría 0.6 moles por cada litro, que es molaridad, por el volumen de mi solución, que sería 30 litros. ¿Qué va a pasar ahí? Que litros que está arriba, o en el numerador, con litros que está abajo en el denominador, se van a cancelar. Y recuerde que las unidades serán muy importantes, ¿sí? Las unidades serán muy importantes porque si yo estoy hablando de mol, las unidades me deben dar en mol. Si por ahí me queda un litro, entonces usted dice, hay algo malo, porque las unidades o algún despeje me quedó malo o no estoy utilizando la fórmula que es. Porque si me están hablando de mol, el resultado me debe dar en mol. Entonces, este número de moles lo obtendría multiplicando 0.6 por 30, o 6 por 3, 18, entonces más o menos, haciendo el cálculo rápido, y eso debería usted también practicarlo, porque el otro año le va a tocar el ITFES y no le van a dejar usar calculadora, más o menos daría 1.8 moles. Ahí tendría las moles de este compuesto. Vamos a confirmarlo con la hoja de Excel que por acá lo hacemos a un lado. Entonces esto será igual a 30 por 0.6. Y efectivamente, 30 por 0.6 dio 18. Ok, dio 18 moles. 18 moles de el sulfuro de potasio. Pero recuerden que vamos a hacer la comparación, pero en masa. ¿Cómo llevo yo unas moles a masa? Ah, pues con el peso molecular y ya lo calculé acá. Observe que el peso molecular de esta sustancia es 110. Ah, entonces abro mi factor de conversión y digo, yo sé que por cada 110 gramos de esta sustancia que tendré una mol. ¿Qué va a pasar ahí? Que se va a transformar. La mol, por eso llaman factor de conversión, la mol se va a transformar en gramos y entonces me quedaría 18 por 110. Ah, ok, entonces lo hago acá en la calculadora, 18 por 110. 18 este resultado por 110, más o menos 1800, 1980. Entonces esto me da 1980 gramos ahora, porque el gramo no se canceló. ¿De quién? De esta sustancia, del sulfuro de potasio. Entonces ya tengo esta sustancia, ya tengo cuánto tengo de esa sustancia, en esos 30 litros, 0.6 molar. Lo encierro por acá en un recuadro para tenerlo muy en cuenta. Y me voy nuevamente a mi problema, o sea, ya tengo cuánto tenga la masa de esta. Entonces mire que por los cálculos que hicimos acá, la ecuación requiere 110, pero yo tengo en mi solución 1980 gramos, o sea que tendré 18 veces más. Ya puedo ir haciendo los cálculos del reactivo límite. Pero sigo con el otro reactivo. El otro reactivo me dicen con 20.000 mililitros de una solución al 30% de nitrato de níquel. Entonces, nuevamente, tengo que ir a buscar la fórmula de porcentaje, masa, volumen. Voy y la busco en mi taller, o voy y busco las fórmulas que tenemos en el taller al principio y la traigo a mi problema. Y miro qué tengo y qué necesito despejar. Entonces, esta sería la fórmula. ¿Sí? Porcentaje, masa, volumen sería dA. ¿Y quién va a ser A? Entonces, de una vez aprovecho y reemplazo esa A, porque me están hablando, es una fórmula en general. Entonces, ¿quién sería esa A? Ah, pues de la sustancia que me están hablando, que en este caso sería el nitrato de potasio. Entonces, la copio de una vez más bien de acá y la voy reemplazando en mi fórmula para tener todo más claro.
Entonces A sería, en este caso, el nitrato de potasio. Me dicen, eso es igual, también la han llamado peso a volumen, porque recuerde que al principio el peso y la masa eran iguales, pero ahora en este tiempo ya no son iguales porque ya sabemos que una cosa es una cosa y la otra es otra. Entonces, la masa de A la masa de ¿quién? ¿De quién me están hablando? Del mismo compuesto, del nitrato de potasio, sobre los mililitros de solución por el 100%. Entonces, ahora voy y miro a mi problema, ¿qué me están dando? Y vuelvo y lo leo. Entonces, estos problemas tienen la ventaja de que lo obligan a usted, para poderlos hacer bien, a leer y a releer hasta el cansancio, hasta que aprenda a leer muy bien y a interpretar lo que le están dando. Entonces me están diciendo que el porcentaje masa a volumen es del 30%. Entonces me están dando el primer dato, o sea, este. Y de una vez lo reemplazo. Entonces me dicen el 30%. Masa a volumen, y en este caso la masa es en gramos y el volumen es en mililitros. ¿Sí? Ok. Y sigo leyendo mi problema para mirar a ver qué me dan. 20.000 mililitros. Ese sería el volumen completo de la solución. 20.000 mililitros. Entonces esos 20.000 mililitros van en la parte de abajo. Entonces de una vez lo reemplazo. 20.000 mililitros. ¿A quién me quedó faltando? La masa que tengo yo en esa solución de nitrato de potasio. Entonces simplemente despejo. Este está dividiendo, va a pasar a multiplicar, y este está multiplicando, entonces va a pasar a dividir. Entonces lo voy a dejar acá despejada. Entonces copio esto, que es lo que voy a despejar, lo voy a dejar solo a un lado de la ecuación, de una vez la giro. Esto es lo que estaba al otro lado, el 30%. Este que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces esto por 20.000 mililitros. Y el 100% va a pasar a dividir a todo esto. Entonces va a ser dividido por el 100%, porque el 100% estaba multiplicando. Y nuevamente, ¿qué va a pasar acá? Vamos a cancelar unidades. Si me están hablando de una masa, ¿sí? Yo tengo que tener en cuenta de que me debe dar en gramos. Si no se me cancelan las otras unidades, me quiere decir que hay algo raro en el espejo. Entonces, mira, este porcentaje que está dividiendo se va a cancelar con este porcentaje que está en la parte de arriba o está multiplicando. Estos mililitros que están multiplicando se van a cancelar con estos mililitros que están dividiendo. Y listo. Entonces, ¿cómo sería la operación? 30 por 20.000 dividido 100. Ok, vamos a hacerla en la calculadora, una hoja de cálculo. Sería 30 por 20.000 dividido 100. Y eso me da 6.000. Entonces, de esta sustancia, vuelvo y la copio acá para tenerla muy claro, de esta sustancia, yo tendré 6.000 gramos en esa solución. ¿Que está disuelta? Sí, está disuelta. Y eso, por ejemplo, pasa cuando usted toma la cucharada de sal, está preparando, por ejemplo, el arroz, y le echa una cucharada de sal que usted la ve sólida al líquido. Usted ya no la ve, no ve este cloruro de sodio, sería la sal, o no ve este nitrato, pero ahí va a ingresar, en ese volumen de agua ya quedó esa masa de sal. Si usted, por ejemplo, se va a las recetas o lo que nos dicen las personas para comer bien, entonces quizás en nuestros hogares utilicemos demasiada sal y demasiada azúcar. Entonces ya tengo de esta tengo más o menos 2.000 gramos y de esta tengo 6.000 gramos, ¿sí? Y nótese que si yo me voy a esto, de esta tendré muchísimo más. Simplemente con la inspección ya digo, yo creo que este es mi reactivo límite. Pero vamos a confirmarlo con las fracciones. Entonces voy a abrir esta ecuación y voy a copiar esta parte, que la voy a utilizar acá. Esto es lo que requiere la ecuación, ¿sí? Y recuerde que una de las técnicas que les había dicho para detectar el reactivo límite es dividir lo que me necesita la ecuación química, y arriba de mi división iría lo que me dan en el problema. Entonces, para dejarlo acá, eso sería ya lo que copiamos de la reacción, porque estamos hablando de los reactivos. Entonces, de la primera sustancia tenemos 1980. Entonces, la primera sustancia tenemos 1980. Y lo voy a dividir
Esa cantidad lo voy a dividir por lo que necesita la ecuación química. ¿Cuánto necesita la ecuación química? 110 gramos. Ya eso lo tenemos por ahí hecho, aunque lo vamos a confirmar, y eso daba 18. Ese número me da 18. Y por acá coloquémosle de qué sustancia estoy hablando para acordar. Entonces, eso me da una cuenta de más o menos 18. Del otro reactivo hago lo mismo. Entonces, hago un fraccionario, abajo coloco lo que requiere la ecuación química, 183, y arriba voy a colocar lo que nos acabo de dar, 6000. 6000 dividido 183. Y entonces voy y confirmo mis cálculos a la hoja de cálculo. Entonces yo le digo acá que 6000, esta sustancia que está acá, entonces esto será igual a esto dividido 183, me parece. Sí, 183. Y eso me da 32.78. O sea, de esta sustancia tenemos 32.78 veces más de lo que requiere la ecuación de esta sustancia. Mientras que de la otra dije que aproximadamente era 18, vamos a confirmar. 1980, este número que está acá arriba, dividido 110. Y efectivamente nos dio 18. ¿Cuál sería mi reactivo límite? El reactivo límite sería el número menor, en este caso 18. Entonces yo le coloco acá, reactivo límite. Hecha la primera parte del problema. Ya tengo la primera respuesta, ya sé quién es el reactivo límite. Esta sustancia, el sulfuro de potasio. Entonces ya tengo la primera respuesta del taller, la primera respuesta de ese problema que me piden, y vamos en 25 minutos de clase. Ya tengo la primera respuesta, entonces ya cuál es el reactivo límite, ya lo sé, este. Ahora, si la solución final tiene una concentración del 5% masa-masa de nitrato de potasio y su masa final es 50.000 gramos, ¿cuál fue el porcentaje de rendimiento de la reacción? Ahí, entonces, de una vez recuerdo que yo con el reactivo límite, en este caso puedo hallar la masa teórica. Entonces, como ya sé qué es el reactivo límite, hallaría cuánta masa teórica me debió dar esa reacción teniendo en cuenta el reactivo límite. Entonces voy y copio nuevamente esta parte que me va a servir para detectar cuánta masa teórica debería yo obtener con esos gramos del reactivo límite. Entonces copio esta parte y vengo acá y hago esos cálculos. Entonces voy a copiar o voy a hacer la parte de hallar la masa teórica. Entonces, ¿cuánto tenemos de esta sustancia en solución? Tenemos 1980 gramos. Listo. Entonces, 1980 gramos. Pero yo necesito transformarlo en esto. ¿Cuántos con esos 1980, si la reacción fuera al 100%, cuántos gramos obtendría? Abro mi factor de conversión. En la parte de abajo va lo que requiere la ecuación química de esa sustancia, o sea, 110 gramos. Y en la parte de arriba va lo que esa ecuación al 100% me va a producir, o sea, 202 gramos. 110 gramos, entonces la operación 1980 por 202 dividido 110. Mire qué va a pasar acá, que los gramos de sulfuro se van a cancelar, por eso les digo, es mejor utilizar los nombres de la sustancia. Esta sustancia se va a cancelar con esta sustancia, porque recuerde que esos 1980 son de esta sustancia. Si no lo tiene muy claro, ya lo vamos a mirar en los cálculos que hemos hecho. ¿Sí? Mírelo acá. ¿Qué lo tenemos en el problema? 1980 de esa sustancia. Ahora sí, esa sustancia se va a transformar en los gramos de esta si la reacción va al 100%. Entonces, como diría la operación, 1980 por 202 dividido 110. Aprovecho la hoja de cálculo, acá está el 1980, entonces le digo, esto será igual a esto por 202 dividido 110 por 202 dividido 110. Y eso me da que teóricamente al 100% yo debería tener en solución 3.636 gramos. ¿De quién?
¿De quién? De esta sustancia. Porque mire que la otra sustancia se ha cancelado bajo nuestro factor de conversión. Cuando esta reacción ocurra con esta cantidad de sustancia al 100%, yo debería obtener esto. Y entonces por acá le coloco, esto es una masa teórica. ¿Por qué es una masa teórica? Porque mire que la estamos calculando acá en la hoja de cálculo o en su cuaderno. Por eso es una masa teórica mediante la reacción teórica. En ningún momento estamos acá en línea haciendo el experimento y estamos verificando que esto se me produce. Porque recuerde que por diversas condiciones las reacciones no se llevan al 100%. En la clase pasada hacíamos el ejemplo del almuerzo. Muchas veces a su mamá el mismo almuerzo le queda más o menos, o como muchas veces le queda muy rico. Eso también es una reacción química, ¿sí? Y depende de las condiciones, entre otras el genio que tenga su mamá ese día o el genio que tengan ustedes al cocinar, o el tiempo y la concentración que tengan, porque muchas veces a uno, por estar haciendo otras cosas o mirando otras cosas, se le olvida la cantidad de un componente adecuado y por eso el almuerzo se lo tiró. Y como estamos en horas de almuerzo, pues es bueno hablar de almuerzo porque nos vaya dando hambre. Entonces, 3.636 gramos de nitrato de potasio. Eso tendría teóricamente, pero acá en la ecuación me están diciendo nuevamente, me obliga a leer el problema, si la solución final tiene una concentración del 5% masa a masa de nitrato de potasio y su masa final es de 50.000 gramos, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje de rendimiento? Entonces, acá con esto me están dando la fórmula de que lo que ellos obtuvieron en el laboratorio. Entonces, esa sería una masa práctica, pero yo la tengo que traducir a masa porque me están dando es una concentración. Entonces, nuevamente voy y busco la fórmula del porcentaje masa-masa en mis fórmulas y la traigo en mi problema. Y miro qué me dan y cómo puedo hallar la masa de este compuesto en esa solución. La fórmula del porcentaje masa-masa sería esta. Recuerde que también se llama peso a peso, ahí está en la fórmula. Por ahora lo borramos. Esta parte no me van a servir porque me están hablando de la masa total. Entonces esta parte la borro y ya dejo mi fórmula lista. La masa de A, ¿de quién le están hablando? ¿De qué sustancia le están hablando ahí? Para que usted vaya mirando. ¿De qué sustancia? El porcentaje masa-masa será, el porcentaje masa-masa será de esta sustancia que le hablan. Entonces, nuevamente, a leer paso a paso del nitrato de potasio. Entonces, copia esa fórmula y colóquelo en la fórmula para que la tenga ordenada. Esa es mi recomendación para que usted resuelva los problemas. Entonces, esa A sería esta sustancia, ¿sí? El nitrato de potasio. Y esta A también sería esa sustancia, el nitrato de potasio. Vuelvo y leo el problema a ver qué me dan. Me dicen que la concentración es del 5% masa a masa, es decir, esta sustancia está al 5%. ¿Cuánto? Gramo a gramo. ¿Sí? Es la concentración de esa sustancia. Y vuelvo, leo el problema para mirar qué me dan. Y me dicen que la masa total, o la masa total de la solución, son 50.000 gramos. Ah, bueno. Entonces, acá en masa total voy a colocar 50.000 gramos. Nuevamente, ¿qué me exige? Despejar. Y por eso le trabajamos al principio de año al repaso de matemáticas y al repaso de álgebra para que aprendiéramos a despejar. Este 50.000 que está haciendo, está dividiendo, va a pasar a multiplicar, y este 100% que está haciendo multiplicando va a pasar a dividir. Entonces ya puedo tener mi ecuación despejada. Entonces tengo esto, que será igual a lo que está al otro lado, el 5%, esto, por el número que está dividiendo, que en este caso son 50.000 gramos. Y todo esto va a estar dividido por el 100%. Listo, porcentaje que está abajo con porcentaje que está arriba se cancela, y recuerde que para qué le van a servir las unidades, muchas veces le van a servir para ver si su problema está bien. Gramos que está dividiendo por gramos que están multiplicando se cancela, y una masa, me están diciendo una masa, me quedó en gramos, lo cual es consecuente con la unidad. Entonces acá copio esto para que me quede ordenado. ¿Sí? Aquí lo tengo ver. Copio esto para que me quede ordenado y hago el cálculo. 5
por 50.000 dividido 100. Entonces voy a mi hoja de cálculo. Esto sería igual a 5 por 50.000 dividido 100. Recuerde que en el ITFES usted podría cancelar ceros y la operación es mucho menor. Y eso me da 2.500 gramos. 2.500 gramos. ¿De quién? De esta sustancia. Eso me dio en el laboratorio, me lo están reportando en el problema. O sea que esto sería, para colocarle acá, esto sería la masa práctica. Listo. Y entonces voy a la fórmula de porcentaje de rendimiento. El porcentaje de rendimiento me dice la masa práctica sobre la masa teórica por el 100% le va a dar el porcentaje de rendimiento. La masa práctica la acabo de calcular, miren acá, 2.500 gramos. Y la masa teórica la habíamos calculado ahorita. Entonces voy y la miro. ¿Cuánto nos dio de masa teórica? De masa teórica nos había dado que con todos estos cálculos que hemos hecho, de masa teórica nos dicen que debería haber dado, si la reacción sea al 100%, 3.036 gramos. La masa teórica sería 3.036 gramos por el 100%. Y nuevamente me voy a la calculadora, 2.500 dividido 3.036 por 100. Creo que esos datos ya están listos acá porque no hemos borrado. Sí, entonces esto digo, bueno, a esto dividido esto. Y eso le doy enter y lo multiplico por 100, sería 68.75%. O sea que esa reacción no va al 100%, sino que rinde 68.75%. Que si usted no es químico, ¿esto para qué le va a servir? Pues usted le debería sacar el porcentaje de rendimiento a su negocio o a su inversión, para usted saber cuándo de pronto se le está